Eh, Muy buenas tardes, señorita. Este día le explicaré los primeros tres ejercicios de mate, el cual son los siguientes. Me tocarán los primeros 1, 2 y 3, y pues el siguiente enunciado dice así. Eduardo, Carlos y Sergio se han presentado a un concurso de pintura. El concurso otorga 200 al primer y 100 al segundo. ¿De cuántas formas se puede repartir los premios en segundo lugar? Bueno, vemos que el ejercicio 1 se puede ocupar el método de permutación, ya que quiere o sí depende de un orden. Entonces, al ver en el siguiente cuadro donde está el ejercicio, podemos ver que el primer y segundo lugar hacen 2 personas y el total son 3. Entonces, n sería la totalidad de las personas que hay y 2 serían las 2 personas del primer y segundo lugar. Luego, si estuvimos en lo que viene siendo la fórmula que es, y después sustituimos lo que viene siendo los términos y al poder sustituir los términos de n y r, vemos que la respuesta final es 6, de 6 formas diferentes se puede repartir tanto el primer lugar como el segundo lugar. Bueno, el segundo ejercicio es más complejo. En este ejercicio número 2, el enunciado nos dice: considera un grupo de 10 estudiantes, de los cuales 4 son mujeres y 6 son hombres. De acuerdo con esta información, considere que se creará un grupo de 5 personas. En el grupo debe haber más mujeres que hombres. ¿De cuántas maneras podemos hacer la selección? Bueno, como muy bien vemos, se requiere un grupo de 5 integrantes donde se requieran o hayan más mujeres que hombres. En este caso, ocupamos el método de combinación, donde podemos, o no importa lo que viene siendo el lugar, es lo contrario a la permutación, y tiene una fórmula que cambia un poco. Pues si muy bien en la pantalla, pues podemos observar que el grupo de 5 integrantes se puede conformar, o para dar una mejor respuesta, he hecho 2 grupos, el cual en el A1 hay 4 mujeres y un hombre, y en el A2 hay 3 mujeres y 2 hombres, siempre que hayan más mujeres. Pues al ver esto, seleccionamos tanto el N y la R, que sería la totalidad de las mujeres y cuántas mujeres va a haber en el grupo. Luego de esto creamos 2 grupos, y pues utilizamos lo que viene siendo la fórmula y los separamos por grupos, tanto que esos 2 grupos, al final se hace la multiplicación de cada grupo y la totalidad de esos 2 grupos se hace una suma. Y pues si muy bien vemos, en la respuesta final nos da que se puede seleccionar de 66 maneras diferentes en donde haya más mujeres que hombres. Entonces, esa sería la respuesta del ejercicio número 2, utilizado el método de combinación. Bueno, el ejercicio número 3 ya es muy diferente, ya que es un enfoque clásico donde puede ser que todo el objeto tenga la misma probabilidad que los otros. Entonces, en el enunciado dice: una caja esta contiene pelotas, entre ellas 10 rojas, 30 blancas, 20 azules y 15 naranjadas. Si se extrae una al azar, encuentra la probabilidad de que la pelota extraída sea. Entonces, si vemos en la pantalla, vemos que el enfoque clásico es aquel que enfoca todos los resultados son igualmente probables. Y hay una fórmula que es de este enfoque clásico, el cual es permutación, y entre paréntesis es igual a casos favorables en casos posibles. En este caso,
tenemos la sumatoria, que son 75 pelotas de todos los colores, y pues al sustituir en la permutación que se ocupa en esta, los casos favorables en este caso sería la cantidad de pelotas de color que hayan, y casos posibles que sería el 75 el total de las pelotas. Y pues hacemos este proceso en todas las pelotas de colores, y pues vemos que en las pelotas blancas hay un 40% mayor que a las demás. Entonces, la respuesta correcta o la probabilidad que la pelota extraída sea blanca, ya que tiene el porcentaje más alto de probabilidad. En este caso, la respuesta al final sería: determinada la probabilidad o porcentaje de cada pelota de color, las pelotas de color blanca son las que tienen más probabilidad de ser elegidas al azar, un 40% a las demás pelotas de color. Y pues espero haya entendido, y pasar a mis compañeros a explicar los otros ejercicios. Ejercicio número 4. El enunciado dice lo siguiente: en un salón de clases hay 25 estudiantes, 12 niñas y 13 niños. Se formará un equipo de fútbol mixto. ¿Cuál es la probabilidad en que este equipo esté conformado por 4 niñas y 7 niños? Bueno, en este caso se debe de utilizar un método de conteo, que son las combinaciones, ya que se tienen que dar dos sucesos al mismo tiempo. El suceso A es que las vacantes se otorguen a 4 niñas y a 7 niños. En este caso, como ya se tienen que utilizar las combinaciones para obtener en este caso los casos posibles. Que en la siguiente combinación tenemos 25 y 11, que 25 sería el total de estudiantes y 11 sería las vacantes que hay, ya que se debe formar un equipo de fútbol y es el número de limitado es 11, lo que nos da como resultado 4.457.400. Ese sería el resultado de los casos posibles. Ahora tendremos los casos favorables. En este caso tenemos que hacer una combinación de las niñas y de los niños. Tenemos 12 porque 12 es el número total de niñas y 4 al que se le deben otorgar las vacantes. Y al igual que en los niños, 13 es el total de los niños y 7 al que se le deben otorgar las vacantes. Debemos realizar esta multiplicación, lo que nos da como resultado 495 por 1716, y el total de casos favorables es 849.420. Ahora la probabilidad se debe dividir los casos favorables sobre los casos posibles. En este caso tenemos que dividir 849.420 entre 4.457.400, lo que tenemos como probabilidad 0.1905 o bien una probabilidad de 19.05% para que este equipo esté conformado por 4 niñas y 7 niños. Ahora tenemos el ejercicio número 5. El enunciado dice: de todas las permutaciones que se pueden formar con la palabra permutación, se selecciona una al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que la permutación elegida termine en vocal? Bueno, en este caso se debe de utilizar, como lo dice en el enunciado, las permutaciones. Y tenemos la fórmula que se debe utilizar es npn igual a n factorial. Bueno, en este caso colocamos el 11 porque 11 es el número total de las letras que forman la palabra permutación. Entonces colocamos 11 permutación 11 igual a 11 factorial,
que nos da como resultado 39.916.800. También lo podemos comprobar de la siguiente manera, que es por el método de conteo de multiplicación, que multiplicamos el número total que conforman la palabra permutación, que tenemos que poner 11 por 10, por 8, por 7 hasta llegar a 1. Y podemos comprobar que llegamos al mismo resultado. Ahora bien, ese resultado son los casos posibles, ya que abarca todo. Ahora repetimos el paso anterior, que es casi igual, con la única diferencia que en este se determinarán los casos favorables y que, como el ejercicio nos pide una permutación elegida que termine en vocal, en lugar del 1 colocamos el 5. ¿Por qué? ¿Por qué 5? Porque la palabra permutación contiene 5 vocales y esas serían las posibilidades para que una palabra termine en vocal. Y realizando la multiplicación nos da como resultado 32.076.000, que este sería el número de casos favorables. Ahora la probabilidad, tenemos que dividir los casos favorables sobre los casos posibles. Bueno, tenemos que dividir 32.076.000 entre 39.916.800. Y la probabilidad es de un 0.80 o bien un 80% de la permutación que elijamos al azar termine en vocal. Bueno, tengan muy buenas tardes, señorita. Tengo el agrado de poder explicarle un poco sobre lo que son los axiomas de la probabilidad. Comenzamos por el axioma número 1, que es en referencia al valor máximo y mínimo que debe tomar la probabilidad. O en otras palabras, la probabilidad de un suceso, que siempre será un número comprendido entre 0 y 1, no mayor ni menor a 0. El segundo axioma, que hace referencia al valor que toma la probabilidad del espacio muestra, o la suma de las probabilidades de un suceso elemental de algún experimento en específico, siempre será 1. Por eso, la probabilidad de la totalidad del espacio de muestra es 1. Simbólicamente se escribe que la probabilidad del suceso siempre será igual a 1. Y como tercer axioma, tenemos que es la referencia a la probabilidad de esos sucesos mutuamente excluyentes, o dicho de otra manera, la probabilidad de aquellos sucesos incompatibles. ¿Qué quiere decir esto? Aquellos que no pueden ocurrir simultáneamente. Damos el ejemplo, que sería la probabilidad de que al lanzar un dado salga un 2 o un 3. Eso sería igual a saber el hecho de que la suma de esos dos sucesos incompatibles será la probabilidad de que salga el 2 y que salga el 3. Además, tenemos la proposición número 1, referente a la probabilidad del complemento de un suceso. Y deducimos que la probabilidad del suceso contrario de H es la diferencia de 1 menos de la probabilidad de H. Entonces tenemos que la probabilidad de HC es igual a 1 menos la probabilidad de H para cualquier suceso de H. Si un suceso es incluido en otro, su probabilidad es menor o igual que la del suceso incluyente. Y como ejemplo, tenemos la probabilidad de no asistir a un partido es de 1 menos la probabilidad de asistir a ese partido. Y la proposición número 2. Probabilidad de los sucesos que son mutuamente excluyentes. O sea, la probabilidad de un suceso imposible es 0. Aquí decimos que la probabilidad de un suceso imposible es igual a 0. O sea, la probabilidad de un suceso X, por no decir más, es considerado imposible o será igual a 0 en toda situación.
Bueno, muchísimas gracias, señorita. Ha sido un placer estar con ustedes, estar con usted.